Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. En el día de hoy volvemos con otro invitado que alrededor del 2025 ha venido varias veces y la gente lo ha seguido pidiendo una y otra vez, y es un tema que a los dos nos sorprendió porque lo hicimos como medio tirando balas locas al aire, como dicen por ahí, a ver cómo la gente la absorbía, porque esto es un tema un poco... Diría yo que popularmente la gente dice, que aburrido, que no va a hablar de esto, que lo otro. Pero obviamente el talento de este pana de explicar lo bien complejo, y especialmente física. Aquí tenemos el profesor de física favorito tuyo de Instagram y de las redes sociales, Daniel Isaac, de Notas Astronómicas. Bienvenido. Gracias, súper agradecido de estar aquí otra vez. Muchas gracias. Mira, antes que todo, pues, quiero darte las gracias por sacar de tu tiempo. Ya estamos a fin del 2025. Hay unos temas que son bien interesantes que vamos a tocar sobre pues las cosas que ya hemos tocado anteriormente, que pues obviamente la gente como que, mira, pero... Y siempre ponen... quieren más porque comentan sobre lo que ya tú explicaste, pero pues obviamente son temas bien complejos o que siempre hay más tela para cortar, como se dice. Y creo que podemos empezar con el tema de... creo que ¿cuál fue? El de Dios, el que no hay nada... Y después de la muerte, ¿verdad? Después de la muerte. Sí. Que no hay nada. Y pues obviamente es un tema bien delicado porque, ¿sabes? Combina el existencialismo con la creencia y con lo que uno cree desde chiquito. Pero pues... Ok. ¿Qué comentarios? Me gustaría saber tu reacción sobre todo lo que tú pudiste leer, lo que has podido leer, los últimos 3 o 4 clips que hemos zumbado, el último episodio. Pues mira, esto con lo de la muerte, la mayoría de las personas dijeron que quizás como que el alma, como habíamos dicho inicialmente, yo propuse que el problema con el alma era que uno confía en ciencia para absolutamente todo. O sea, que dinámica de fluidos para que el agua llegue a tu casa, electromagnetismo para que tengas luz, la estructura de este edificio para que no te caigan encima, pero a la hora de explicar tu vida, pues no, es que la ciencia no puede explicar todo, pero la usas todos los días, tenlo por seguro, no pudiera vivir sin ciencia. Y yo te había comentado que probablemente la ruta que las personas iban a tomar era que era algo no detectable todavía, era un tipo de energía que no se podía detectar. Y eso fue la mayoría de las reacciones, como que era energía, pero los tipos de energía se pueden medir, hay energía química, hay energía de movimiento, hay energía de posiciones, como que todas las energías son cuantificables, pero es que esta era la única que no se podía medir. Y mano, honestamente, yo respeto completamente ese punto porque es que si uno afronta la posibilidad tan siquiera de que no hubiera nada después de la muerte, es bien extremista o en realidad pesa mucho el pensar que después de la vida no tienes nada garantizado. O eso sí, te hace vivir quizás tu mejor vida porque dices, coño, si me voy a morir, pues más vale que yo viva mi vida al límite. Y de hecho, te había comentado, a mí me pesó mucho como que transicionar a salirme del pesimismo de que quizás después de la vida no había absolutamente nada. Pero, mano, un poquito, te comenté, es un poquito, vamos a decir, un poquito egocéntrico pensar que hay algo después de la vida cuando no hubo nada antes de nacer, ¿me entiendes? Hay una serie que se llama True Detective, que es una de mis favoritas, y pues el protagonista es Matthew McConaughey, y él es el de Interstellar. Y él dice, él hace después de este detective que está investigando muchos asesinatos raros, y hay una frase bien famosa de esa serie, que están hablando sobre, pues, todas estas muertes están ocurriendo en iglesias. Y son bien metidas adentro en Estados Unidos. Tú sabes que hay muchos hillbilly, muchos redneck, ¿sabes? Que son bien fanáticos, toda esta gente. Y pues están hablando de este mismo tema con su partner detective y habla sobre eso mismo, como que no midas el nivel de persona si tú lo que ahora mismo, tu creencia está atada al hecho de que tú crees algo que te van a dar, si tú eres bueno, te van a dar algo después, cuando tú te mueras, te van a dar algo mejor porque te portaste bien. Al revés, la persona que no cree y es bueno porque es bueno y punto, pues eso te hace mejor, ¿sabes? Dime tú que eso para mí es... Sí, porque no tiene conveniencia, vamos a decirle. Y eso es la mayoría de la gente como que dice, no, pues, es que para esto, o sea, en cualquier religión... Se asegura que la vida después hasta mejor que estar aquí vivo en tierra. O sea, hay una mejor vida después de vivir aquí en carne, vamos a decirle.
Que te digo un poquito, oye, pero es que vuelvo y te digo, no los culpo, porque es que es fuerte, como que afrontarle que uno piensa que tiene como que algún propósito especial o algún significado aquí. Y a nosotros nos trabaja la mente como que el pensar que algo puede ocurrir sin un significado escrito o profundo detrás, a nosotros nos da miedo y yo creo que de ahí surge como que la necesidad de espiritualismo, de religión, como que tú tener algo que te garantice un mejor mañana para que puedas vivir un mejor hoy. Así que no lo culpo, ¿me entiendes? Yo, al momento de grabar la última vez, te comenté que me gustaría hablar un poco, porque yo sé que a través de la historia, esto de gran parte de los descubrimientos científicos se hicieron a base de la religión. Y yo sé que tú sabes muchas de estas historias, porque hemos hablado fuera del aire, pero quisiera empezar por, yo diría que la más famosa o la más que va alineada con lo que estamos hablando es el miedo a lo desconocido. Y hasta, que es la de Darwin. Que Darwin, pues, su meta fue probar la existencia de Dios. ¿Puedes hablarnos un poquito de todo, de un poco sobre esto para ir empezando como que los temas que trajimos hoy? Pues mira, Darwin tenía aproximadamente como 22 años cuando tiene la oportunidad de la vida que es montarse en un bote que iba a pasar por un montón de regiones geográficas. Y él iba como un naturalista, se le decía para ese entonces, apuntar sobre el mundo sin paga. Él iba simplemente a tomar apuntes sobre el mundo, iba a aprovechar el POM, vamos a decirle. Eso fue como con 22 años. Y de hecho, algo bien chocante que tiene peso después es que el capitán de ese bote, que era amigo de él, le dice, confío en que tus apuntes probaran de una vez por todas, reafirmarán las escrituras como que religiosas, o sea, de Dios. Y Darwin, como una persona religiosa, le dice, o sea, estoy certero que sí. Y se van entonces. Entonces, el primer problema es que algo que propone la religión es que todos los animales fueron creados simultáneamente, todos a la vez, y no han tenido un cambio gradual porque todos están en su versión final. Sí, porque hasta ahora, todo lo que se creía, ¿para qué año fue esto? Esto estamos hablando como 1822 por ahí. Para este tiempo, lo real y lo único era, pues, el arca de Noé y, pues, Adán Claro. y Eva y, ¿sabes? Todo lo que decía la Biblia era... O sea, hubo la inundación, el gran diluvio, todos los animales estuvieron en el arca de Noé, todos fueron creados a la misma vez, exactamente. Pues eso es lo que él quería probar con sus apuntes. Y él se va. Y entonces, no me acuerdo dónde fue la primera parada, pero ellos se detienen en algún sitio y él ve como un cráneo de un organismo que vamos a decir que se pareciera, vamos a decir como a, no sé, vamos a decir un rinoceronte, vamos a decir, algo así, algún organismo grande. Y el punto es que él le ve las características morfológicas y dice, coño, como que yo nunca he visto este animal en mi vida. O sea, se parece a lo que he visto, pero no es el mismo. Y de hecho, ese fósil se parecía a un organismo que estaba rondando por el área por ahí. O sea, no era peligroso ni nada, pero como que él lo miraba y decía, yo nunca he visto esto en mi vida, pero esto sí lo he visto, este organismo que está ahí. Y dice, ok, no respondió mucho. Se lo comenta al capitán y le dice, obviamente ese fue un animal que no le dio tiempo a montarse en el arca. Y él no comenta. Entonces migran a otras regiones y empieza a ver más huesos, algunos dientes, algunas mandíbulas de organismos que se parecen a los que él conoce, pero no son. Y él sabe que no existen. Entonces él dice, coño, estos organismos yo nunca los he visto en mi vida. Están estos que existen, estos no existen, están extintos. So, parecería que entonces la simultaneidad está rota porque hay uno que está y uno que no. Y lo que dio como que lo que por fin derramó el vaso fue que ellos se fueron por una isla, si no me equivoco eran los Galápagos, y él se da cuenta de que, por ejemplo, hay unos pájaros que tienen los picos diferentes. Un pico era largo y finito, uno era corto y grueso. Y él apuntó y ya. Pero entonces se puso a pensar, dice, ¿qué dará paso a estas diferencias? Y se puso a pensar en esto. Todos sabemos que las placas se mueven, como que los continentes se mueven, migran. Y entonces se imaginó una isla que tuviera, vamos a decir, alguna especie de pájaros, vamos a decir. Y entonces las islas, por movimientos tectónicos, se empiezan a separar, se separan las islas. Y una isla termina en una región del planeta, vamos a decir, a cierta latitud, que el calor sea intenso, vamos a decir, y otra migra a una parte donde es un poco más húmedo. Si es intenso, vamos a decir que tenga otro organismo alrededor, y tú como pájaro, vamos a decir que fue donde caíste, por el calor y todo, sea más difícil encontrar presa, sea más difícil encontrar gusanos. Y ponle que en ese momento hubo un pájaro que si tenías la capacidad de romper una semilla, pues no te ibas a morir de hambre, y no tienes que competir sobre todo con otros pájaros por gusanos, ¿me entiendes? Entonces en una isla separada empezó a evolucionar un pájaro que en vez de preferir gusanos, prefería entonces semillas por necesidad. Y empieza a desarrollar entonces, si tú vas al gym, tú desarrollas una densidad más ósea, más músculo. Imagínate un pájaro que toda su vida entonces cambia su metabolismo completo. Y tienes un pájaro que ahora puede comer semillas versus otra, que ponle que en la isla húmeda
No hizo falta desarrollar algo así. El pájaro siguió comiendo gusano y cuánta cosa. So, mientras pasan los años, tú y yo nos parecemos a nuestros padres, pero no somos idénticos. Hay un descenso, pero tú y yo somos diferentes a ellos. Pues estos hijos de las dos especies de los pájaros, que son la misma especie, ese es el punto, van a tener unas características, pero se va a pasar el gen de tener densidad ósea más gruesa, vamos a decir. So, los hijos de este pájaro van a poder romper semillas también. Y mientras pasan los años, van a tener un pájaro que cambiaste su metabolismo completo y las reacciones metabólicas que tiene que tener a lo que come porque su dieta cambió. Tiene un tipo de especie, y llega un punto que sexualmente no son compatibles ya. So, tienes dos especies, pero el punto es que salieron de una. Y para tú tener dos especies, en ningún momento hizo falta intervención divina. Solo acaba de encontrar un mecanismo en el que podías proliferar la naturaleza sin tener ninguna mano divina que lo guiara. Y él apunta todas estas cosas y se queda callado. No podía creerlo, que él había descubierto un mecanismo por el cual tú podías tener más especies a partir de un principio natural, que era movimiento de placas tectónicas. Y él regresa de este viaje como en 1825, que son 3 años en viaje. Pero se aguanta los apuntes, porque imagínate soltar eso. En un mundo que creen en relato bíblico como evidencia científica, porque esa es la cosa, era bien diferente antes, porque la ciencia antes se podía usar la Biblia como evidencia científica. O sea, tú no tenías que indagarlo. Ahora, a diferencia, por ejemplo, tienes personas que creen en la Biblia, personas que indagan en otras cosas. Esa distinción antes no había. La evidencia era evidencia científica. O sea, la Biblia, perdón, era evidencia científica. Y él aguanta este libro. ¿Sabes por cuánto se aguanta este libro? Más de 25 años engavetó ese libro. No se atrevía a soltarlo porque imagínate el rechazo social que iba a coger, la presión religiosa que iba a coger por irse en contra de lo que estaba escrito. Y no fue hasta que, por ejemplo, vamos a decir que yo apunté estas cosas y tú me empiezas a decir un día, me estás dando pon y me dices, me he dado cuenta que hay pájaros con picos diferentes. Y yo digo, este hombre está llegando a las mismas conclusiones que yo. Para que suelte él, suelto yo. Y soltó el libro. Se llamó El origen de la especie. Mira qué título problemático. Porque una persona que vaya a ese libro sin contexto va pensando que él va a explicar cómo Dios creó a la especie simultáneamente. ¿Entiendes? Y cuando él propone que es por un mecanismo que no era divino, lo mismo que él esperaba, papi, se dice, la tormenta se desató. Ese hombre le hicieron, o sea, para ese entonces existían periódicos y el uso que se hizo para los periódicos fue para hacer caricaturas de ese hombre. De un mono bailando con él, un mono diciendo, ese hombre se quiere parecer a mí por todas las cosas que Darwin había propuesto. Y lo más que, mano, a mí me dolió leyendo la literatura, la historia de ese hombre, es que el capitán que le dio Pon, vamos a decir, lo entrevistaron después y él dijo, yo después de este viaje siento que le di paz en mi bote a una víbora, como si lo hubiera traicionado. Y papi, sí. Darwin estuvo en una depresión, te podrás imaginar, imagínate el mundo entero en tu contra, lo que habías propuesto. Pero ¿sabes qué es increíble? Esto fue en 1850. Desde 1850 a hoy, van más de 150 años. Y al sol de hoy, esa teoría no se ha tumbado, con toda la tecnología que tenemos. Wow. O sea, imagínate si ese hombre estaba correcto y no se atrevía a soltarlo. Postergó todo lo que tenía para contribuir a la humanidad por más de 25 años por miedo a lo que iba a desatar. So, este libro del origen de las especies, en otras palabras, era el origen de la evolución, de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución. ¿Y qué sabes, qué ahora sigue sostenible y qué es la evolución exactamente y qué fue lo que descubrió? La evolución es un mecanismo que propone que los organismos cambian con el tiempo gradualmente, que no hace falta, que no todos fueron creados simultáneamente. Y sobre todo propone que todos vinieron de una especie en común y que a partir de algo que se llama selección natural, empezaron a ramificarse en otras especies. Entonces lo que propone sobre todo, como te comenté, es el cambio gradual, de que las especies cambian con el tiempo. Y por ejemplo, una de las mejores evidencias que si tú quieres tener un chance de hacerte millonario y quitarte de trabajar, deberías tirarte para el Gran Cañón, porque hay un tipo de rocas que se llaman rocas sedimentarias allí. Que es que la lluvia baja par de piedritas y sedimentos y las deposita flat. Y después llueve otra vez y las deposita flat. So, imagínate entonces años pasando, pues claramente si terminas con un stack de piedra diferente, la piedra de abajo es la más vieja, naturalmente por cronología. En Gran Cañón, todas las piedras del Gran Cañón están tinteadas como por colores diferentes, porque la química era diferente. El punto es que hay muchos fósiles en Gran Cañón, y por esa misma lógica, el de más abajo es el más viejo. Hombre, si cualquier persona pudiera ver un organismo que la evolución proponga que es moderno, como por ejemplo, vamos a decir, un chita o algún perezoso, si tú encuentras un fósil de eso en la parte de abajo, porque por ejemplo, el Arca Noé propone que Noé montó él montó 2 de cada uno en el bote, pero no dice que montó a todos en el mundo, ¿me entiendes? Ponle que, por ejemplo, él montó, vamos a decir, una pareja de animales, pero no montó a todos los animales del mundo en ese bote. Hay animales que naturalmente se ahogaron, ¿me entienden? En el diluvio. Si el diluvio hubiera ocurrido,
pues animales buscando supervivencia van a estar arriba, en la parte de abajo mezclados, cruzados. Va a tener un reguero de fósiles en el Gran Cañón. Nunca se ha visto. Todos los organismos, los fósiles, que tienen millones y millones de años de edad, tanto en la parte de abajo, todos los organismos modernos están en la parte de arriba. Nunca se ha encontrado un cruce con algún organismo que pertenezca arriba en la parte de abajo. Si tú quieres hacerte millonario y hacer una revolución científica, es tan fácil como tú asomarte por el Gran Cañón y tú me encuentras uno que supone que esté abajo, arriba. Hombre, tu nombre va para la historia por siempre. Por tú encontrar un cruce y ya. Pero es que nunca ha pasado. Y cuando Darwin descubre esto y saca el libro, tuvo casi 25 años, porque para ese tiempo, pues obviamente la iglesia era el que decía que era correcto y que no. Y cuando él lo descubre, pues él muere. ¿Qué fue lo que pasó con él? Él engaveta esto como 25 años por miedo a lo que iba a ocurrir. Y como te comenté, cuando el amigo de él parece que está llegando a las mismas conclusiones que él dice, él va a coger odio, pero sobre todo va a coger crédito. Y Darwin era una persona ambiciosa, ya era 1800, ya Newton existía, Johannes Kepler existía, Galileo existía, y Darwin tenía ambiciones de estar ahí arriba con ellos. Pero ¿cuál era el miedo de publicar? O sea, él veía como... Porque sé que él no fue el primero en que esto se repetía, porque la iglesia, me imagino que a través de los años pues estaba en contra de todos estos encuentros científicos, ¿no? Sí, la primera persona que cogió ese fuetazo fue Copérnico, el que propuso que todo giraba alrededor del Sol y no la Tierra. Porque ¿qué se sabía antes? O sea, ¿qué se sabe? ¿En qué época fue y qué es lo que se sabían? Lo que pasa es que si tú sales y miras como que un día y la noche, ¿qué tú ves? El sol que sube, el sol que baja, el sol que sube. So, tú presumes, en base a tu perspectiva de aquí, que el Sol orbita la Tierra. Y eso es lo que se creía porque es que no había tecnología moderna para investigar cualquier cosa sobre los astros. So, se decía que todo orbitaba a la Tierra. Y Copérnico propone de que no, de que quizás todo orbita el Sol. Y mira, pero papi, te digo, ahí la Inquisición estaba fuerte, 1500. Tú proponías cualquier cosa que fuera en contra de la perspectiva divina. Te guindaban. Te guindaban porque es que proponer algo así es decirle a ellos que están mintiendo. Y sobre todo insultar la mano divina. ¿Me sigues? Porque es que hace todo el sentido del mundo. Nosotros, que somos el centro del universo, hace sentido que todo nos orbita a nosotros. ¿Sabes cuándo este hombre? Si Darwin se echó 25 años, Copérnico soltó, brother, el año que él sospechó que se iba a morir. Wow. Él esperó hasta a punto de morirse para soltar ese libro, porque ya que me caigan encima ya no me queda nada en este mundo. Y ¿sabes qué está, cabrón? Que él soltó esto y le puso como un disclosure de que, miren, esto no necesariamente representa la realidad física, es solamente un modelo matemático que pudo hacer. Y en el 1500 este hombre tenía la razón. Y teniendo la razón, o sea, lo puso con miedo. De que un disclosure, no me caigan encima, por favor. Y tú sabes cuánto miedo tú tienes que tener a tu vida para que tú sueltes esto con un warning el año que te mueres. Para soltar tu libro. Y también cuán seguro tú estabas de todo esto. ¿Sabes? Claro. Y toda la investigación que hiciste, como que, mira, en verdad, esto es en contra de todo lo que se cree, pero esto es lo que encontré. Es que imagínate tú soltar algo que tú sepas que no solamente aquí en Puerto Rico, que se fuera en contra del mundo completo, lo que el mundo entero pensaba. Pero ¿y cómo él lo pudo probar? Él propuso esto porque matemáticamente él observó las órbitas de ciertos planetas y le hizo más sentido que orbitaran alrededor del Sol. Pero él tenía cierto grado de evidencia, un modelo matemático. Quien reafirmó esto fue otro que cogió peor cantazo aún, fue Galileo. Porque si Copérnico propuso esto. Y ahí está la idea. Como que y se murió. Y se murió. Y lo de él, o sea, el libro de él lo banearon por cuánto sitio existe. Porque es que era un insulto, ¿me entiendes? Y entonces Galileo sale y él hace unas observaciones. Galileo hace como un modelo brutesco de un telescopio y observa a Júpiter. Y observa 4 puntitos al lado de Júpiter. Que hoy día, esas eran las lunas de Júpiter. Que para más decirte, hoy día se llaman las lunas galileanas, en honor a lo que él descubrió. Wow. Pero ¿qué pasa? Él dice, tengo 4 lunas orbitando a Júpiter. Se acabó el geocentrismo porque si supuestamente todo orbita a la Tierra y yo acabo de descubrir 4 cuerpos que orbitan a Júpiter, se acabó. Ya hay evidencia no matemática, empírica, observable de que no todo orbita a la Tierra. Y él suelta este libro y a diferencia de Copérnico, a él sí no le importó. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que es y estoy seguro de lo que estoy proponiendo. Y Copérnico no cogió tanto fuerte porque estaba a punto de morirse y lo puso como con miedo. Galileo no le importó, Galileo lo soltó así y seguro de su postura defendiéndola. Dijo, Copérnico tenía razón, aquí tienen mi punto. Y a Galileo lo persiguieron, chequéate, Galileo lo persiguen, por ahí para abajo por lo que puso. Le dan
Ya Galileo, la salud de él estaba deteriorándose. Él se estaba quedando ciego, se estaba poniendo viejo. Por pena a este hombre, mira la pena, le banean el libro y le dan, en vez de persecución, le dan arresto domiciliario hasta el día que se muriera. No podía salir de su domicilio. Y nada, él muere, no perdonado en vida. Y Galileo murió como 1600 algo, murió. ¿Sabes cuándo lo perdonaron? ¿Cuándo? 1992. ¿Qué? Eso fue hace, ¿sabes? Exacto, Hace 33 años 30 atrás. y pico de años. Una persona que pospuso, o sea, que publicó esto en el 1600, lo perdonaron hace 30 años la iglesia por las contribuciones que hizo. Wow. O sea, un factor común que cuando tenemos como que mentes científicas grandes que quieren poner algo, que sabes que es lo único que tenían razón, hoy día podemos ver las lunas de Júpiter como si nada. Y tienen miedo a lo que van a publicar por miedo político, o sea, primero que todo por poder, por política y por la sociedad y la religión. Miedo a lo que van a soltar. Que el último que cogió el fuetazo fue Johannes Kepler. Para mí es de los más impresionantes. ¿Pero qué él hizo? Kepler, como que pasa entonces, ya habla Copérnico, habla Galileo. Lo único que faltaba es que los planetas se movían de una manera que matemáticamente no estaba cuadrando. Y es porque nosotros queremos plasmar nuestra naturaleza en la naturaleza. Y como todo todavía, Dios era el que creó todo, la figura geométrica más perfecta, simétrica, un círculo. Y nosotros decíamos que los planetas orbitaban el círculo, porque acuérdate que la Biblia era suficiente para hacer evidencia científica. Si Dios hizo todo, lo habrá hecho en la forma más perfecta posible. Y Kepler descubre que los planetas orbitan como algo más como un óvalo, se llama una elipse, pero una elipse está fea. Al lado de un círculo, como un círculo jalado, se ve un poco feo. So, él tiene esta matemática y la mamá de Kepler era bien buena con hierbas y ayudando a las personas y a ella la acusan de herería, de ser una bruja. Y la meten presa, la amenazan con tortura, le dan pena de muerte a esa mujer. Y él para de estudiar física, empieza de cero, brother. Empieza a hacer una carrera en derecho para poder defender a su mamá en juicio. Hace una carrera en derecho, defiende a la mamá en juicio, la saca la pena de muerte. Todo eso poniendo los estudios de él en pausa de física. Y publica después de que los planetas orbitan en elipse. Y cuando él publica ese modelo, todo cuadró perfectamente. O sea, ¿sabes qué? Al principio yo lo vi como heroísmo. Pero ¿sabes qué me dolió? Después de que la saca, un año después la mamá se murió porque el estrés físico que toleró esa mujer por 7 años en la prisión. Y las torturas y todo Y eso. las torturas fue suficiente para acabar con su vida. Y al principio yo pensé, qué clase de caballo, como que tú detener tu carrera en física, de las contribuciones más grandes, que todavía se usan las leyes de Kepler, bro, para enviar personas a la luna o enviar satélites a planetas. Esto es lo que se usa. Y yo al principio pensé que clase de caballo contribuir hacia la ciencia mientras tiene otros problemas. Pero en verdad que no, bro. O sea, esta persona, el gobierno y la sociedad le fallaron. Él tuvo que poner en pausa las contribuciones a la humanidad más grande porque acusaron a la mamá de herería, ¿me entiendes? Suena heroico, pero a él el gobierno y la sociedad le falló. O sea, se la pusieron exponencialmente difícil. Y hizo una de las aportaciones más grandes en la historia. Estamos hablando que la ciencia se hizo en un tiempo donde quemaban personas todavía. Wow. Es bárbaro. ¿Por qué tú crees que como sociedad nosotros nos da tanto miedo lo desconocido? A uno le da miedo lo que no puede explicar, como esto de la muerte. Ni yo, ¿sabes? O sea, ni tú ni yo sabemos que viene después de la muerte. Lo más que puedo decirte yo es la probabilidad de que no hay nada, pero no sabemos. Pero es que, brother, nosotros no estamos cómodos con algo que no podamos controlar. No estamos cómodos con que algo pueda ocurrir sin un sentido divino detrás de esto, ¿me entiendes? So, yo te diría que el no conocer nos intimida, porque es que para vivir con incertidumbre, ¿me entiendes? Ahora mismo, como tú dijiste, ahorita que habías dicho que en True Detective había una persona que no podía creer y ser bueno por naturaleza, ¿me entiendes? Pero hay personas que no necesariamente se van por esa ruta. Si no tienes nada garantizado, tienes un par de años aquí ya, ¿qué sentido tiene la vida? No hubiera orden, no habría un por qué actuar bien hoy si no hay recompensa mañana. Y cómo tú controlas de la mejor vamos a decir controlas, pero cómo tú, sí, vamos a decir, mantienes en orden a todas las masas, pues con algo así que te recompense por hacer las cosas bien en el presente. Nadie sabe qué hay después de la muerte. Y es un hecho, nadie lo sabe. Pero por lo menos mientras estés vivo, pues vas a hacer el bien. Y con que tú socialmente hagas el bien hoy que estás vivo, que es que puedes tener consecuencias sobre tus acciones, pues mira, después de morir te va a haber algo y hasta mejor que aquí, así que pórtate bien. Siempre hay algún argumento en los comentarios, especialmente sobre el alma, sobre la existencia de Dios. Siempre hay alguien que se va por la línea de que veo mucho de, pero el Big Bang. Antes del Big Bang, si no hubo nada, pues eso es Dios. O
o lo que no se sabe que va a pasar después de X tiempo, o lo que la ciencia dice que no hay ningún tipo de explicación. Cuando un doctor, por alguna razón, mira, la ciencia lo que dice aquí en esta tablita es que se va a morir ahora. Y de la nada, papi, un milagro, sobrevivió. Eso es Dios. O sea, ¿eso tiene alguna explicación científica? ¿O tiene algún, ¿sabes? ¿Cómo le dicen a eso? Yo te diría que la mayor diferencia entre ciencia y religión es cuánto se atreven a poder decir cuando se chocan con la pared de que no saben. Si, por ejemplo, si yo estoy caminando aquí y te digo, mira, aquí hay una loseta, aquí hay 2 losetas, aquí hay 3 losetas, aquí hay 4 losetas, y no sé qué hay después de la cuarta loseta, te puedo decir, mira, hay un chance matemático probabilístico de que después de la cuarta, creo que hay una loseta, pero no lo conozco. Versus un acercamiento más de religión, tú puedes decir 1 loseta, 2 losetas, 3 losetas, 4 losetas, después de la cuarta, sacas 3 ediciones de un libro que justifica que hay después de la cuarta loseta y qué vas, y por ahí para abajo te vas. Y la diferencia más grande entre esto, entre ciencia y religión, es cuánto tú te atreves a decir cuando chocas con la muralla incómoda de que no sé. Y la diferencia es, yo no sé, por ahora es todo lo que te puedo decir. Versus yo no sé, voy a ramificar cuanta explicación exista que me deje dormir a mí por la noche. Y yo no pienso que es un signo de una señal de debilidad, en realidad es una señal de ser humano, de que papi te da miedo no saber. O sea, tú te inventas alguna explicación que te haga sentido y te compense. Y con esto de como que de los milagros, ¿cuál es el chance que aquí en este estudio uno de nosotros se asesina? Poco. Pero y entonces en Caparra, poco. Y en San Juan, algo. Y en Puerto Rico, considerable. Mientras más tú amplies tu prueba estadística, más outliers de lo que normalmente esperas vas a tener. Estamos hablando de un mundo en el que vivimos 8 billones de personas y entonces nuestra evidencia más fuerte que hay intervención divina es que le pasa a una persona. Ahí en el fondo de Europa, en una calle, en un callejón, le pasó a una persona que se salvó de una operación. Entonces tú dices, no, como que estas 8 billones de personas, como que mira todas las catástrofes que pasaron, pero es que esta persona se salvó. Entonces, bueno, a uno ve lo que quiere ver, vamos a decirle. ¿Tú crees que la vida se formó de la nada? O sea, el concepto del mismo Big Bang o la misma Tierra, porque no hemos descubierto otras vidas en otros sitios. ¿Sabes? ¿De dónde nace todo? ¿Dónde nace todo? ¿Sabes? ¿Cuál es la respuesta a esto? Yo te voy a decir, yo pienso que Dios sí existe. La única distinción es que uno llama a Dios. Porque el Big Bang sugiere, y de hecho la persona que propuso el modelo del Big Bang era una persona religiosa, vamos a decirte. Yo pienso que lo que ocurrió antes, lo que desató el Big Bang, haya sido una energía física, química, una interacción, una manifestación. Eso que haya pasado es Dios. Ahora, ya de ahí a todas las implicaciones que tenemos, de que hasta se parece a ti, a mí, y esto, lo otro, ya un poquito para mí antropocentrista, un poquito egocéntrico. Pero, mano, honestamente, la ciencia sugiere que la vida se formó espontáneamente en el océano. Antes, cuando la Tierra era diferente, los gases que habían aquí eran diferentes. Había hidrógeno, había carbono, metano. Eran gases alrededor de hidrógeno y carbono. Y había antes, por truenos y todo, esta energía liberaba, rompía estos enlaces, estas moléculas caían en el agua. So, tenía algo como, vamos a decir, una sopa de moléculas orgánicas en el agua. Y de alguna manera que, por ejemplo, estas moléculas son repelidas por el agua, atraídas en otra forma. Tú tenías algo que se iban aglomerando, pegando. Y de una manera que no conocemos todavía, porque esto fue hace billones de años, no conocemos todavía, salió algo que fue el ancestro del DNA, se llama RNA, que es el ancestro de la molécula que contiene los genes tuyos y míos. Eso, ¿cómo pasó? No lo sabemos, pero ahí está la diferencia. Que el no saber está bien, porque te inspira a buscar más allá y a buscar respuestas. El no saber algo valiente, tú decir, me incomoda no saber cómo yo me formé, y tú buscar entonces una explicación más allá, ¿me sigue? Pero eso sí, suena maybe como que un poquito absurdo tú decir, algo tan complejo como yo, que amo, siento, apasiono, tengo, o sea, vivo en este mundo, yo me formé por rayos y agua, imposible, porque sientes que te minimiza. Y hubieron 2 personas que pensaron esto mismo, se llamaban Miller y Urey, su apellido, y ellos hicieron un experimento. Ellos metieron una esfera cristalina, vamos a decir, metieron los gases que se decía que estaban al principio de la Tierra, metano, hidrógeno, vapor de agua, y pusieron 2 metales que le mandaran rayos de vez en cuando, y lo dejaron como por 2 o 3 días. Y cuando viran, los gases no se ven, claramente son transparentes. Cuando viran, papi, el cristal completo está vino, como si hubiera sangrado. Y ellos van a hacer un análisis espectral de qué es lo que hay en esta muestra, y tienen algo que se llaman aminoácidos, que son lo que te constituye a ti y a mí. Literalmente lo que tú necesitas para la vida estaban ahí.
bajo condiciones espontáneas. No uso, eso experimento probó que no hacía falta intervención divina para tener lo que constituye la vida. Pero mira lo que no te estoy diciendo. De ahí no salió un cangrejo caminando. Eso no formaron vida, formaron los constituyentes de la vida. So, ahí tú puedes decir contra. Parece que la vida es algo que va más allá de los constituyentes que la forman. ¿Será entonces lo que guió, lo que unió estas moléculas para que sea algo como tú y yo? ¿Será eso Dios? Maybe. Si tú llamas Dios lo que hizo que eso fuera posible, pues sí. Si de ahí te vas como que a cinco libros de cómo mágicamente esto surgió y que este hizo esto y que cruzó el desierto, ya un poquito, tú sabes, bajo la misma incomodidad, porque es incómodo, Juanvi, decir cómo tú y yo nos formamos incómodos. Sí, cuando nuestro cerebro trata de buscar una explicación, es complicado. Si no eres un profesor de física o de alguna ciencia compleja, biología o algo así, ¿sabes? No hay manera de tú explicar cómo este ser viviente piensa, cómo estamos hablando y cómo nos están viendo, cómo nos están consumiendo. Es emocionalmente retante y yo creo que para el podcast pasado lo más que dijeron las personas que reaccionaron era como que, es que es imposible, como que yo siento, pienso, amo. Una persona comentó algo que a mí me encantó, fue un comentario como que tan valiente. Él puso, después de que alguien se muera, puedes desenterrar, vamos a decir, a tu mamá y trata de buscar físicamente el amor que ella sentía por ti. Y eso a mí me encantó. Porque es una pregunta valiente que como que reta un punto, que de eso se trata, de retar. Mira a estas personas enormes que retaron lo que se creía y lograron cosas enormes. Eso está buenísimo. Pero a nosotros se nos olvida que la conciencia es algo que crea el cerebro. Cuando tú mueres, la conciencia se va contigo. Uno puede tener sueños donde conoces gente que nunca has visto en tu vida, amas, sufre, tienes miedo, angustia, te levanta a veces de las emociones que te produce un sueño y hasta puede afectar tu día, como el día, estoy tan contento porque tú no has tenido sueños que dices, Dios mío, como que estás en el sueño y tú dices, arruiné mi vida, te despiertas y no la arruinaste, y tú dices, Dios mío, yo nunca he estado tan agradecido de lo que no he hecho. Te puede alterar el día y eso fue en base a algo que tu cerebro hizo mientras dormías. Pues, ¿qué sentido hace que se te ocurra algún significado espiritual cuando estás despierto? Mucho. Si mira todo lo que puedes hacer dormido. ¿Entiendes? Sí. O sea, la conciencia viene de aquí, de nuestra cabeza. No, y pues ese balance de todo es lo que no se encuentra en la explicación. ¿Sabes? De que al final, ok, ¿cómo este ser vive? Porque los otros seres no piensan igual que nosotros. ¿Sabes? Todo lo demás está probado, la evolución, hasta lo que... toda esta mezcla perfecta al principio de la Tierra que hizo que estos seres biológicos se crearan para el comienzo de todo, pero ¿de cuándo fue que empezó la conciencia? Porque somos nosotros los únicos aquí en la Tierra, porque ya tú sabes que si somos los únicos en el universo ya es otro tema completamente. Pero sí, en verdad, una pregunta bien retante el tú preguntarte entonces como que ¿por qué nosotros? Pero también creo que esa pregunta te hace retar el tipo de persona que tú quieres ser y lo que quieres creer. Porque pues obviamente vas a llegar hasta cierto punto de como que tú, ok, pues esto es lo que quiero creer y esto es lo que... Pero pues ya, para ir un poquito a unos temas más light, sí. porque un poco existenciales aquí. Que lo cual creo que me gusta abrir este espacio. Porque pues no se habla lo suficiente y no se reta lo suficiente. Obviamente depende con las amistades que uno esté, pero igual... Esto no es un tema que tú vas a estar en las fiestas familiares hablando de esto. Claro, definitivo. Ok. Una de las cosas que se movió bastante bien y que la gente aprobó bastante fueron estas preguntas que yo te busqué de ciencia ficción o que simplemente preguntas un poco ridículas que las expliquemos con física y con ciencia. Y una de las cosas que cuando nosotros nos estábamos criando... Creo que es Santa Claus. Santa Claus viene hoy. Estamos en Nochebuena. Y te había comentado a ver cómo podemos hacer un tipo de contenido navideño hablando de Santa Claus. Y pues ¿sabes? Quedamos los dos en conclusión de que vamos a hablar de qué se necesita para que Santa Claus sea real. ¿Cuántas casas... ¿Sabes? ¿Qué se necesita Santa Claus ahora mismo para hacer lo posible? Para hacer lo posible. En la física y en la ciencia. Yo te diría que lo que tiene que tener una velocidad absurda porque el día se acaba. ¿Cuánto tiene Santa? Tiene una noche para hacer lo posible, ¿verdad? Pues vamos a sacar un promedio. ¿Te atreves a hacerlo? Vamos a hacerlo. Vamos a sacarlo. Venimos ready, gente. Chequense esto. Espérate.
ver qué es la que hay. Pero este chamaco lo que hace es hablar de física y no sabe. Chequense esto, papi. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar a qué velocidad tiene que moverse Santa Claus. ¿Se ve bien, Santi? Párate. Vamos allá. Ok. Vamos a ver qué es la que hay para que Santa lo haga posible. Puedes subir el micrófono, exacto. Bueno, una pregunta. Si yo te digo que le metí una milla el dominguito, ¿eso te dice si yo le meto a correr o no? Bueno, sí, claro. O sea, le metí una milla, pero si te digo que le metí una milla en 16 minutos, ¿sabes qué? Fui caminando. No hiciste nada. Si te digo que le metí una milla en 7 minutos, pues le meto. Ajá. Así que, ¿qué te estoy diciendo? Que tú calcular la velocidad de algo no solamente depende de cómo se mueve, cuánto recorre, sino cuánto tiempo se tarda en hacerlo. O sea, es distancia sobre el tiempo que le toma hacerlo. Pues vamos entonces a sacar cuánto se tiene que mover Santa Claus. Vamos a hacer un estimado humilde de que Santa Claus tiene que cubrir, vamos a tirar un número bien bajito para ser humilde, vamos a decir que tiene que cubrir un número de 100 millones de casas, vamos a decir. 100 millones de casas. Y vamos a sacar un promedio de que, mano, ¿qué tan separadas están las casas? Como que vamos a decir, bueno, hay casas en Puerto Rico bien cercanas, pero vamos a decir que hay casas que están en otros países. Vamos a aproximarlo a que por lo menos están a una distancia de 1 kilómetro cada una. Así que entonces la distancia fuera 1 kilómetro cada casa, 100 millones de casas, aquí te sale 1 por 100 millones, te sale 100 millones. Así que eso es lo que tenemos. Ahora vamos a sacar el tiempo. Pues vamos a decir, mira que estamos aproximando humilde, 100 millones de casas en el mundo, humilde y pico. Ok, vamos a sacar entonces cuánto tiempo se tarda. Pues tienes que considerar que la Tierra, aquí tienes la Tierra gira sobre su propio eje. Por eso es que pasan los días, pasan las 24 horas. Él tiene que gastar entonces un día completo, pero la Tierra rota un poquito más. Tiene que considerar, ponle que, por ejemplo, ¿sabes que donde es de día es de noche en un sitio? Él tiene que pasar las 24 horas más 12, la mitad del día en otra parte del sitio. Vamos a sacar entonces. Siempre tiene que ser de noche. Siempre tiene que ser de noche, tienes que tener 12 horas de diferencia. Así que vamos a sacar entonces 24 horas, no, 36 horas, ¿verdad? 36 horas entonces, el día entero más las 12, 36 horas. Vamos a convertirlo a segundos. En una hora hay 3.600 segundos. Vamos a sacarlo. ¿Tiene el iPhone ahí? 36 por 3.600. A ver. 36. 36 multiplicado por 3.600. 3.600. Hey. ¿Cuánto sale ahí? 129.600. 129.600 segundos. Bueno, si tú me divides estos dos números, aquí va a salir aproximadamente 727 kilómetros cada segundo. Vamos a ponerlo en perspectiva porque eso no habla mucho. 727 kilómetros por segundo. Vamos a poner en perspectiva. Ok. Un avión comercial se mueve a más o menos una velocidad de un avión, se mueve a más o menos 900, entre 800 y 900 kilómetros por hora. Hombre, si yo me comparo estos dos, esto es por hora, aquello es por segundo. ¿Son 700? 727 kilómetros cada segundo. Un avión cubre 900, pero cada hora. Si convertimos esto hasta segundo, para que tengas una idea, esto es como 0.25 kilómetros cada segundo. O mira estos números, 727 a 0.25. Hombre, ese número es más o menos como unas 3.000 veces más grande. Estamos hablando que en comparación con un avión que te lleva de un país a otro cruzando la noche, en lo que un piloto dijera, bienvenido a bordo, ya Santa Cruz, o sea, no, Atlántico completo, y ya. O sea, tiene que ir a las millas. Y vamos a decirte algo que a mí me encanta, es que, Juanvi, si yo tiro, por ejemplo, esta bola aquí, cae en mi mano, la tiro un poco más alto y se tarda más en caer. Si yo la tiro bien duro, va a haber un punto que se parece a un cohete que va tan rápido que se escapa de la Tierra. Para que se escape de la Tierra, Juanvi, tiene que ir a 11 kilómetros por segundo. ¿Cuánto es 11 a lo de 727? Papi, estamos hablando que eso es que casi 70 veces más. Cuádralo a 10 y 700. Son casi 10 veces más. Estamos hablando que a la gente le encanta poner que sea Santa Claus. ¡Oh! Y le da el primer fuetazo aquí a los reindeers y arranca. Papi, Santa no tuviera problema despegando. Tuviera problema manteniéndose aquí en la Tierra. Él a la que le haga así, se salió y está en el espacio. Tiene que ir, papi, a las millas. Una cosa bárbara, bro. O sea, que Santa
automáticamente en el primer segundo ya se salió de la fuera. Tierra. Para más decirte, las estrellas fugaces que lo hablamos nuestra primera vez, que eran los meteoros, las estrellas fugaces. Un meteoro, Juanvi, puede ir como a 25 kilómetros por segundo. Esto es 700. Para que ese hombre no va a entrar por la chimenea, va a entrar rompiendo la atmósfera. Los pobres, ¿cómo se dice? Los reindeers, los pobres reindeers. Los venados. A esa rapidez se queman, brother. Como que con la atmósfera, si tuvieran quemado un vivo de Santa también. O sea, para decirte, tuviera que ir en perspectiva 3000 veces más rápido que un avión y que como 50 veces más rápido que una estrella fugaz. Imagínate. Diablo. Y tiene que ir. Sorry a todos estos chicos que están escuchando. Se me quemó Santa. Santa no existe. Perdón. Y ahora toda la gente, mi nene. Esto es, se me olvidó darle el spoiler o simplemente tratar de avisarles que ya vamos a hablar de esto. Espero que no estén escuchando esto con sus chicos en el carro. Pero nada, ya es tiempo. Ponle que es con propósito de entretenimiento. Entretenimiento y educativo para que sepan que la física y la ciencia y la curiosidad va mucho más allá que regalos de Navidad. Tenemos 2 o 3 temas más de esos que nos gustan así. Obviamente yo soy fan de Star Wars y a mí me gusta mucho. Hay una escena específica en la cual Luke se va, que es icónica. Luke Skywalker está en Tatooine, que es su planeta, y se le ven los 2 soles. Y pues tú viniste con esto como, mira, esto es real. Y yo, espérate. ¿Qué? ¿Sabes? ¿Cómo que es real? ¿A qué te refieres? Que es completamente posible que tú tengas un planeta con 2 soles, que fuera problemático por un montón de razones. Pero eso se llaman estrellas binarias, que es que se orbitan una a la otra, están bien cerca orbitándose. Y si tú tienes un planeta en ese sistema solar, pues vas a tener un planeta donde si tú miras para el cielo tienes 2 soles. Eso es completamente real. Vamos a decirte, nosotros llegamos a hablar, creo que fue en la primera entrevista, que nosotros tuviéramos que irnos en algún momento del sol de nosotros porque nos va a matar. La estrella más cercana a nosotros, el sistema de estrellas se llama Próxima Centauri y está a 4 años luz de nosotros. Es decir, la estrella más cerca a nosotros son 2. Son 2 estrellas que se orbitan una a la otra. So, para más decirte, tú quieres sobrevivir eventualmente como especie humana, tienes que irte a un lugar como el planeta de Luke Skywalker. Sí. Buscar un planeta con 2 soles. Sí, porque ese es el más cercano que está. Es el único. En condiciones. Es el único en su momento que con la tecnología adecuada para ese entonces podremos alcanzar. Y son 2 estrellas orbitándose. Por eso Star Wars dice, in a galaxy far, far away. Far, far away. Oye, tú nunca sabes. Pero Mira, que, bro, nada más piensa en las implicaciones, vamos a decir, sociales. De esa manera, como que vivir en un lugar que tú no tuvieras noche. Porque, por ejemplo, si tú tienes los 2 soles a alguna distancia separados, puedes tener noche en algunos. Si están juntitas y los 2 salen y se ponen a la vez, pues puedes tener día y puedes tener noche. sí. Pero imagínate que las estrellas estén separadas, que cuando una se pone, apenas la otra sale. Vas a tener un planeta donde no tienes noche. Nunca tuvieras una noche. ¿Y cuáles serían las implicaciones evolutivas de los humanos? Mano, eso fuera exponencialmente difícil para la vida porque hay organismos que dependen de un ciclo nocturno para migrar, para sobrevivir. ¿Verdad? Nosotros necesitamos la noche para sobrevivir, para vivir. O sea, nosotros necesitamos descansar. Y hay animales que migran solamente con, vamos a decir, el reflejo de la luna o solamente por la noche. Esto fuera fatal para la vida y fuera fatal para, vamos a decir, fuera fatal para el Airbnb. Imagínate tú reclamar un refund. Papi, yo pedí aquí 3 noches y el tipo, aquí no hay noche. Aquí no hay noche, todo esto es corrido. Todo esto es día, no tienes día que pelear, ¿me entiendes? So, en verdad fuera bastante problemático. Eso va a ser problema del futuro cuando tengamos que emigrarnos de aquí, en verdad. Mira, hay algo que también veo constantemente y me gustaría que pues explicaras un poco, que hay mucha gente que habla de los multiversos y de, pues como de la energía y de todo, ¿sabes? Como no, que si nosotros, la manifestación, ¿sabes? ¿Qué puedes decir de eso? Eso sale de a lo que a la gente le fascina recurrir, que es mecánica cuántica. La única diferencia entre física y mecánica cuántica es el tamaño. Tú ves esta bola aquí, si yo la ruedo, en cualquier momento puedes saber dónde está. Con mecánica cuántica las cosas son tan chiquitas que tú no puedes ver dónde están. Tienes que recurrir a matemática para poder predecir dónde se encuentran. Y en mecánica cuántica, algo como un electrón puede estar en muchas partes. Tú no sabes dónde está. Tienes una matemática de probabilidad de dónde va a estar. Pero ¿dónde está? Hasta antes que lo midas. En todas partes. Puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí. Hay, como vamos a decir, vamos a decir que múltiples posibilidades para dónde este electrón puede estar.
Y a las personas, por razones que desconozco, le encanta coger esto y aplicarlo. No solamente a la vida, la primera violación es que si te lo aplicas a tu vida ya rompiste lo que es mecánica cuántica, que son cosas chiquitas. Un ser humano, o sea, estamos hablando de millones de factores, más grande que una partícula. Pues lo primero es eso. Pero a mí lo que me explota es que la gente va mucho más allá y sobre todo de aplicarlo a su vida personal, se ponen metas socioeconómicas y personales con esto, con que si tú vibras a la frecuencia correcta, entonces hay un ser tú en el multiverso que está realizado, es millonario y cumplió todo lo que te propone. Esto no es así, mi gente. O sea, tú eres bravo, resúlvete un ejercicio cuántico entonces, antes de estar diciendo cosas así. Estas cosas son de física de partículas subatómicas. No que si entonces saliste y superaste una relación y te hiciste millonario y eres todo lo que quieres ser. Para eso hay que trabajar. No, y también la gente que dice que el otro yo le va a estar bien, eso todo es una teoría, ¿verdad? Eso Todo no es que si hay las frecuencias, Juanvi, que un cuerpo tenga frecuencia es que oscile. La frecuencia no es como que tú, si tienes las frecuencias correctas con... ¿Qué frecuencia? ¿Qué es lo que está vibrando para que tú... Si yo te digo, no, es que estás en la frecuencia incorrecta, ¿de qué? Para tú tener frecuencia, Juanvi, tienes que estar haciendo más así. Estamos hablando de que tú te estás moviendo de lado a lado incorrectamente. Mira. Ay, chico, por favor. Estoy en la frecuencia correcta. Exacto. Y que de ahí, que si entonces te mueves lo suficientemente rápido, pues vas a ser millonario. Me va a ir bien en el amor, en la salud. Por favor. De todo. Mira, nada, creo que le hemos hablado y cubierto relativamente todo. Falta... bueno, sí, falta lo que habíamos comentado sobre lo de la bola y el avión. Que tú me habías comentado algo fuera del aire sobre que para que una bola salga es lo mismo que de un avión. ¿Cómo es eso? Explícame un poquito. Aquí en Puerto Rico nosotros somos súper fanáticos de la pelota. Aquí en el chiste, yo tengo una gorra de los Yankees, tú también. O sea, nosotros somos fan de la pelota. Y que la misma física que explica cómo una pelota coge una curva es la que hace que un avión pueda despegar y llegar a un sitio. O sea, es el mismo principio físico. Se llama el principio de Bernoulli. Y lo que te dice es que si el aire va más rápido por un lado que de otro, eso se manifiesta con que ala o empuja un cuerpo. Entonces, imagínate que tengo esta bola y yo te tiro una curva. Mírala desde arriba. Esta bola se va a estar moviendo así. Ahora entonces imagínate el viento yendo frente a ella. Ella va hacia el bateador. Imagínate el viento yendo frente a ella. Va a ir naturalmente por encima de la bola, por debajo de la bola. Pero la bola girando va a ir en contra de una corriente de viento, pero va a ir a favor de otra corriente de viento. Va a ir un poquito más rápido en la parte de abajo que en la parte de arriba. Y por eso es que sube. Y por esa, donde vaya más rápido, va a dirigirse hacia ahí. Entonces la bola empieza a tirarse un poquito para abajo y coge la curva natural entonces antes de que llegue al bateador. Y un avión lo que hace es que si te das cuenta cuando van a despegar, ellos expanden la parte de arriba del ala para que el aire tenga que tener más trayectoria que cubrir que la parte de abajo que está flat. Y si tiene que ir más rápido en la parte de arriba que en la parte de abajo, ¿qué va a hacer? Empezar entonces a alar el avión. Con la misma física, tiras una curva, con la misma física que de aquí de Puerto Rico puede salir para el país que tú quieras. La física es algo que está en todas partes. O sea, la física es todo el mundo de nosotros. Sí, no, y por eso también mucha gente, como que yo me acuerdo que las primeras veces que yo viajé, yo, cabrón, como esto tan pesado ¿Qué? puede estar en el aire. ¿Sabes qué es buena para otra? ¿Cómo es que si yo tiro, por ejemplo, que un peñón de este tamaño se hunde y un crucero que flote? Cero sentido. Algo que yo estudiando física, yo lo vi impresionante, porque las cosas que nosotros hemos hecho con cruceros, con los tamaños, porque una cosa es que el crucero flote, pero tú sabes hacer un estimado matemático que considere cuando las personas se monten, un capitán o el ingeniero que hizo este crucero no sabe qué tamaño es tu maleta, cuánta porquería vas a meter ahí. Y la matemática le da para que el crucero flote, tú con tu tía y tu familia floten y las maletas que tienen floten también. O sea, una precisión increíble. No, y también hay una historia, yo creo que... No sé de quién, un arquitecto bien famoso de una librería, una librería que él hizo, que terminó, que él la construyó, pero él nunca sacó en sus cálculos en los pesos de los libros. Y la iglesia a través de los años empezó a hundirse. ¿Qué? Esto es una historia bien como que... Una falla de ingeniería. Sí, full. Y pues es bien famoso como que alrededor de los estudiantes de arquitectura. Y es como que, pues, obviamente, esa inseguridad, pero igual, con eso de los botes y los cruceros, es como que, diablo, pues, tengo que considerar todo esto y cómo lo hago. Yo te diría que eso tiene que ser prueba de que, mano, la ciencia es algo que no debería, como que si tú eres una persona, a cierto grado, vamos a decir, espiritual, religiosa, la ciencia no es algo que debería intimidar. La ciencia es algo que yo creo que te debería invitar a la curiosidad, porque, vuelvo y te digo, estas cosas, tú fallas alguna precisión y tiene consecuencias, tiene vidas humanas en el medio. Uno no puede tener la doble moral de confiar en la ciencia para la estructura, para la electricidad,
para el agua, para la combustión, los carros, todo. Y a las preguntas que te dan miedo, pues no, es que la ciencia no puede explicar todo. Tu vida depende completamente de la ciencia. La ciencia no tiene que ser algo que rete negativamente la existencia de Dios. Quizás de alguna manera para ti hace una síntesis o te hace preguntarte preguntas más profundas. ¿Me entiendes? El miedo a lo que uno desconoce da miedo, pero valiente es decir, me da miedo y voy a buscar la respuesta a esto. Ahí lo tienen, gente. Por favor, suscríbanse. Comenten, feliz Navidad. Espero que les hayan gustado el episodio de hoy. Nada, comenten todos estos temas que a lo mejor quieren que sigamos profundizando para el 2026. Feliz año. Espero que la hayan pasado súper bien. Daniel, tírate ahí. ¿Dónde te consiguen? Me pueden conseguir en Notas Astronómicas, contenido de física, de matemática, del universo. Los espero y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. No, papi, gracias a ti. Espero que les haya gustado el episodio de hoy y todas estas cositas locas que nos inventamos. Y nada, hasta la próxima. Seguimos.